Queremos encontrar la ecuación de la función dada graficada aquí en azul usando la función seno o coseno. Y encontraremos nuestra ecuación en una de estas dos formas de amplitud. 2pi dividido por b es el período. C de x es un desplazamiento vertical y d de x un desplazamiento horizontal. Queremos comenzar enfocándonos en una parte del gráfico que usaremos para construir nuestra función. Y observe que en x es igual a 0. Tenemos un valor de función máximo de 2 positivo, y observe que la función básica del coseno graficada aquí en rojo también tiene un valor de función máximo en x igual a 0. Así que centrémonos en esta parte del gráfico para construir nuestra función. Aunque no tenemos un ciclo completo de nuestra función a la derecha, podemos usar la pieza a la izquierda para encontrar toda la información que necesitamos. Observe cómo la línea media es el eje x y, por lo tanto, la distancia desde la línea media al máximo, y la distancia desde la línea media al mínimo es de 2 unidades. Y debido a que tenemos un valor de función máximo en x igual a 0, al igual que la función básica del coseno, no hay reflejo en la línea media y, por lo tanto, a es igual a 2 positivo. Recuerde que lo de a es la amplitud. Entonces a es igual a positivo 2. A continuación, ya notamos que la línea media es el eje x, lo que significa que no hay desplazamiento vertical y, por lo tanto, c es igual a 0. Y debido a que tenemos un valor de función máximo x igual a 0, al igual que la función básica del coseno, tampoco hay desplazamiento horizontal y, por lo tanto, d también sería igual a 0. Entonces, lo último que necesitamos encontrar es b, donde 2pi dividido por b es igual al período, y de nuevo, no podemos decir el período mirando a la derecha del eje, y así que echemos un vistazo al lado izquierdo. Observe cómo tenemos un ciclo completo de nuestra función coseno transformada de x es igual a 6 negativo, que x es igual a 0. Y observe cómo esta distancia horizontal es de 6 unidades y, por lo tanto, el período es igual a 6. Lo que significa que 2pi dividido por b debe ser igual a 6. Para resolver b, comencemos multiplicando ambos lados por b. Observe cómo esto nos da 2pi es igual a 6b. Dividiendo ambos lados entre 6 tenemos b es igual a 2pi dividido por 6, lo que simplifica a pi sobre 3. Ahora que sabemos a, c, d y b, ahora podemos escribir la ecuación de nuestra función. Tendríamos que y es igual a, que es positivo 2, multiplicado por coseno de guión. Aquí tenemos b veces la cantidad x menos d. Bueno, sabemos que b es pi sobre 3. Pero como d es igual a 0, tendríamos pi más de 3 veces x y luego c también es 0. Entonces esta sería la ecuación de la función dada graficada aquí en azul. Espero que hayas encontrado esto útil. _9f de 3812 a 5320.